Dentro de la matemática es muy importante conocer el concepto de función, ya que a partir de aquello se define lo que es el límite de una función, la derivada de una función, que sería un límite, la integral, que sería una antiderivada. Acá presentamos la función y igual a f de x igual a x al cuadrado. La función tiene su dominio, que son todos los x, en la cual está definida su gráfica, el rango, que depende de la variable x, y son todas las y donde está definida también su gráfica. Pues, esta función x al cuadrado, tratémosla como una máquina. Si acá ingresamos un valor de x, nos va a dar un valor de y. Si ingresamos una variable independiente, vamos a tener una variable dependiente. A la x también se le conoce como abscisa, y a la y, que sería x al cuadrado, se le conoce como ordenada. ¿Qué valores reales acepta la función y? Pues acepta valores negativos, el 0 y positivos. Y como nosotros sabemos, los números reales son infinitos, ya que pueden ser naturales, pueden ser enteros, pueden ser quebrados o también conocidos como racionales, pueden ser irracionales, etc. Entonces acá vamos a tabular x y y. Vamos a darle valores de x y vamos a encontrar valores de salida. Por ejemplo, si aquí x vale menos 3, reemplazamos, y va a ser igual a x al cuadrado, o sea, x vale menos 3 al cuadrado, esto sería 9. Si es que x vale menos 2, sería menos 2 al cuadrado, va a ser igual a 4. Si x vale menos 1, acá va a ser menos 1 al cuadrado, y eso me da 1. Si es que x vale 0, sería 0 al cuadrado, eso me va a dar 0. Si es que vale 1, sería 1 al cuadrado, y eso me va a dar 1. Si vale 2, sería 2 al cuadrado, y eso me da 4. Si es que vale 3, sería 3 al cuadrado, y eso me da 9. Esos son para valores conocidos de x. También x podemos reemplazarlo con menos un medio, podemos reemplazarlo con un medio, con 3/4, con cualquier valor real. Pero para valores y puntos conocidos hemos considerado 6 puntos, 3 negativos, el 0 y 3 positivos. Entonces, los puntos los vamos a colocar acá en el plano cartesiano. Acá está el eje x y el eje y. Entonces, para x menos 3, el y me va a dar 9. Para x menos 3, el y me va a dar 9. Sería ese punto de ahí. Para x menos 2, y me va a dar 4. Sería este punto de ahí. Para x menos 1, me va a dar 1. Sería este punto. Para x0 me da 0. Para x1 me da y igual a 1. Para x2 me va a dar y igual a 4. Y para x3 me va a dar y igual a 9. Si nosotros unimos esos puntos, nos daría la siguiente gráfica. Y como sabemos, la gráfica no queda ahí, sino que la gráfica continúa al infinito y al infinito. Entonces, el dominio eran todas las x donde está definida la gráfica. Y acá, para la función x al cuadrado, el dominio, si nos damos cuenta, serían todos los reales. Y el rango sería desde 0 hasta el más infinito, en y. Términos matemáticos, ¿qué vendría a ser una función? Una función es para todo x que pertenece al conjunto x, tomémoslo como x minúscula a cualquier x que hemos puesto acá, que pertenece a la recta real x. ¿Qué va a suceder? Existe un único, así se representa el cuantificador, existe un único y minúscula que pertenece a la recta real y mayúscula.
tal que se cumple lo siguiente, que f de x minúscula va a ser igual a y minúscula. O en términos gráficos, basta trazar rectas que sean perpendiculares al eje X, o también dicho que sean paralelas al eje Y que corten a la gráfica en un único punto. O sea, para todo X que pertenece al X mayúscula, no nos importa qué X sea, con tal que esté definido en el dominio, tomemos esta recta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Existe un único Y? Claro que existe un único Y, porque lo corta justamente en un único Y, tal que función de ese X me lleva a ese Y. Si trazamos también infinitas rectas, vemos que para todo su dominio va a cortar siempre en un único punto. Entonces, eso sería el criterio de que nos define una función. ¿Toda función tendrá su inversa? No necesariamente. Veamos en el siguiente ejemplo. O sea, nuestra función es y igual a x al cuadrado. Si nosotros queremos despejar x, acá podemos aplicar raíz cuadrada a ambos lados de esa igualdad. ¿Y qué nos queda? Acá nos quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de y. Para que se cancele esta raíz cuadrada y este cuadrado, entonces el resultado nos quedaría valor absoluto de x, y eso va a ser igual a raíz cuadrada de y. Por definición de valor absoluto, acá tenemos que x va a ser igual a más menos raíz cuadrada de y. Pero como nosotros hemos iniciado y convencionalmente en matemática, a la variable x se le conoce como variable independiente y a la variable y como variable dependiente. Entonces acá es conveniente, para que sea una nueva función, cambiar el x por el y el y por el x. O sea, acá me quedaría, en vez de x pongo y, va a ser igual a más menos raíz cuadrada de, en vez de y pongo x. Entonces esta sería mi nueva función, que se generó a partir de la original, de la cuadrática. Para eso también vamos a tabular. Acá nuestro y ahora sería ya no x al cuadrado, sino más menos raíz de x. De la misma manera, acá en el campo de los números reales, la raíz acepta valores de x igual a 0 al más infinito. Nunca acepta valores negativos. Si es que acá el x dentro de la raíz cuadrada fuera negativo, ahí entramos en el campo de los números imaginarios. Y las funciones en este momento se estudian a partir del campo de los reales. Entonces hay que aclarar eso. Para tabular, entonces, acá ya no vamos a poner valores negativos de x, sino vamos a empezar desde 0. O sea, cuando x vale 0, y me va a quedar más menos raíz cuadrada de 0. Y eso va a ser igual a más menos 0. O sea, me da dos valores. Para x igual a 1 me quedaría más menos raíz cuadrada de 1. Y eso sería igual a más menos 1. Otro valor que me dé un número exacto de y sería para x igual a 4. Acá me quedaría más menos raíz cuadrada de 4 y esto sería a más menos 2. Si es que x también vale 9, me quedaría más menos raíz cuadrada de 9 y eso va a ser igual a más menos 3. Y acá, ubiquemos los puntos en el plano cartesiano. Diremos, para x igual a 0, y me queda 0. Para x igual a 1 me va a arrojar los valores de y. Un más 1, que es positivo, y menos 1 negativo. Para x igual a 4 me va a arrojar el valor más 2 y menos 2. Más 2 por acá y menos 2 para acá. Y si x vale 9, 3 por acá arriba y menos 3 por acá abajo. Y como sabemos, los números reales son infinitos, entonces lo que vamos a hacer es unir esos puntos y se nos forma la gráfica. Entonces, vamos a aplicar el criterio de la recta perpendicular, que es así, al eje X o paralela al eje Y. ¿Y qué tiene que pasar? Que al trazar esa recta tiene que cortar a la gráfica en un único punto. A ver, veamos. Acá, basta tomar una recta perpendicular en la gráfica y que corten dos puntos para decir que no es una función.
Y muy claro se ve. Tomemos cualquier X de la gráfica, por ejemplo, por acá. Y lo que sucede es que está cortando justamente en 2 puntos. Entonces, no se cumple la definición de función. O sea, para todo X que pertenece al X mayúscula. Para acá hemos tomado un X que sería 3,5. Entonces, para ese X va a existir un único Y que pertenece al Y mayúscula. Para ese X no existe un único Y. Existen dos Y's. Entonces, se contradice lo que es la formalización de función. Acá, por conclusión, diremos que Y igual a más menos raíz de X no es una función. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cualquier función tenga su inversa y que también sea función? Ahí ingresa el concepto de inyectividad. Inyectividad, ¿qué me dice? Que yo voy a tomar 2 puntos cualesquiera de la recta real X y le aplico la función y también tiene que darme variables de respuesta diferentes. O sea, para todo x1, x2 que pertenecen a la recta real X, al dominio, ¿qué tiene que pasar? O sea, x1 si es diferente a x2, entonces f de x1 también va a ser diferente a f de x2. O gráficamente también podemos decir, si para la función el criterio era de trazar una recta perpendicular al eje X y de cortar en un único punto, para inyectividad se exige que también debe de cortar en un único punto, pero ¿qué? Ahora ya no serían rectas perpendiculares al eje X, sino rectas perpendiculares al eje Y. Por ejemplo acá, si es que la gráfica corta en 2 puntos al trazar una recta perpendicular al eje Y, ahí se está contradiciendo la definición de inyectividad, porque me dice, para 2 puntos diferentes del dominio, las variables de respuesta de salida tienen que ser diferentes. O sea, tomemos 2 puntos diferentes del dominio. Para x menos 2, y para x igual a 2. Son 2 puntos diferentes del dominio, como los tenemos ahí. Entonces, sus variables de salida van a ser diferentes. ¿Serán diferentes si trazamos una recta perpendicular al eje Y? Pues no son diferentes, porque para x menos 2 y x2 me da y igual a 4. Entonces, desde ahí ya se está contradiciendo lo que es la inyectividad. O sea, diremos que y igual a x al cuadrado no es inyectiva. Entonces se deben de aplicar esos criterios rápidos para ya no hacer un despeje de variable, graficar y ver que al trazar una recta perpendicular al eje X corte en 2 puntos para decir que no es una función. Simplemente basta con hacer este criterio y si corta en 2 puntos pues ya no es inyectiva. Por lo tanto su inversa no sería función. Sería función solo la función original, siempre y cuando que al trazar rectas perpendiculares al eje X corte en un único punto. Ahora vamos a ver una gráfica que cumple, que es función, que es inyectiva y por ende la inversa también sería una función. Pues estamos hablando de la función logaritmo natural de x, y igual al logaritmo de x. Se cumple que y es igual al logaritmo de x si y solo si e a la y va a ser igual a x. Si es que y vale 0, me quedaría e a la 0 es igual a x, o sea, x va a ser igual a 1 cuando y es igual a 0. Aquí tabulamos para el intersecto con el eje x. Basta dar el valor de y igual a 0 para ver en dónde corta la gráfica, en qué punto corta en el eje x.
Si es que y es igual a 0, entonces me quedaría e a la 0, que eso es igual a 1, va a ser igual a x. Entonces, cuando y es igual a 0, x es igual a 1. Cuando y es 0, x es igual a 1. Entonces la gráfica me quedaría así. Y esto vendría a ser y igual al logaritmo de x. Y de acá podemos hallar la inversa. Como ya hemos despejado, simplemente basta cambiar el y por el x y el x por el y para entrar a la forma convencional de función. Entonces, acá su inversa es e a la y va a ser igual a x. Haciendo ese cambio me quedaría e a la x va a ser igual a y. Si aquí queremos hallar en dónde corta la gráfica, en qué punto corta la gráfica al eje y, basta dar el punto x igual a 0. Entonces me quedaría acá para x igual a 0, entonces e a la 0 va a ser igual a 1 y eso sería igual a y. Para el punto x0 y me da 1, para el punto x0 que está acá y me da 1 y esa gráfica me quedaría así, y esto vendría a ser igual a y igual a e a la x. La función original es función, sí, porque al trazar infinitas rectas perpendiculares al eje x va a cortar a la gráfica en un único punto. Es inyectiva la función original también, porque al trazar infinitas rectas perpendiculares al eje y va a cortar a la gráfica en un único punto. Y la función inversa, como ya la original es inyectiva, la inversa también sería una función. ¿Por qué? Porque al trazar infinitas rectas perpendiculares al eje x, nos está cortando la gráfica en un único punto. Básicamente, eso es lo que se exige en las gráficas para que sean funciones. Y a partir de eso, más adelante vamos a ver que el límite se define sobre una función, la derivada, que es un límite, y la integral, que sería una antiderivada. Gracias.